Buenos días. Esta es la clase número 8 del curso sobre técnicas de estudio en búsqueda de un aprendizaje significativo apoyado en la construcción del conocimiento. Esto ya lo hemos visto. No deseamos que arduamente incorporemos contenidos y luego no podamos expresar ninguno de ellos a la hora de ser demandados. Y sí deseamos que la incorporación de contenidos no sea una cosa tan ardua y sea placentera, pero por sobre todo deseamos que cuando esos contenidos sean requeridos en algún proceso de acreditación o necesidad, estos contenidos puedan ser expuestos con solvencia y seguridad, y que seguramente esto nos conducirá a la meta que tenemos en nuestra vida. Pero no solamente esto deseamos con el aprendizaje, sino también lo que deseamos es que años después de haber incorporado estos contenidos, ellos sean más grandes que los que incorporamos, que se hayan logrado fortalecer y que aunque los años hayan pasado, podamos disponer de ellos sin ningún problema. ¿Qué puede ayudarnos a lograrlo? Toda esta lista de cosas que hemos visto a lo largo del curso. La construcción de la matriz FODA y la revisión de ella a tiempos sucesivos, identificando y trabajando sobre nuestras fortalezas y oportunidades y tratando de disminuir nuestras debilidades y amenazas. La organización de los contenidos, antes de ponernos a estudiar, saber qué contenidos tenemos y cómo los organizaremos. La planificación del estudio es una cosa importante. Tener un plan, una secuencia de contenidos a incorporar a lo largo del tiempo, teniendo como un objetivo un examen y que los tiempos no nos resulten ni excesivamente cortos ni excesivamente largos. La identificación de palabras claves. Cada vez que leemos un texto, tratar de identificar cuáles son las palabras clave para que ese texto tenga sentido y si los conceptos no los conocemos, buscarlo. De manera de que tengamos definiciones de cada concepto de una manera clara. Para esto existen recursos informáticos que nos permiten en pocos segundos tener las definiciones de las palabras que van apareciendo en los textos que estudiamos. Con esta definición y la construcción de redes conceptuales. La red conceptual permite una organización de los contenidos y una vinculación entre ellos. Las respuestas contextualizadas, es decir, dar respuesta a lo que se nos pide y como ejercicio hacer respuestas no contextualizadas, de manera de que lo que vamos diciendo coincida exactamente con nuestro interlocutor, pero como ejercicio hacer cosas que fueran contrarias, de manera que fortalezcamos la forma de dar respuestas contextualizadas. Indicar la jerarquía de conceptos, es importante saber qué está contenido dentro de qué. Definiciones y anticipación de preguntas, ser inteligente a la hora de definir para poder anticipar qué pregunta va a venir luego de nuestra definición. Así como las respuestas orientadas, saber cuál es la respuesta adecuada para que la pregunta posterior que venga esté orientada en el sentido que nosotros queremos y no sea una sorpresa la pregunta realizada por la persona que nos está escuchando. Como ejercicio, definiciones acotadas por término, tiempo, cantidad de palabras. Recuerde, cuando usted explique algo, defina algo, 1 minuto es un tiempo bastante corto y largo a la vez para cometer pocos errores y para decir todo lo que queremos. El ejercicio de búsqueda de diferencias y semejanzas es un ejercicio importante que nos permite, de alguna manera, fortalecer nuestros conceptos y relacionar temas. La explicación de procesos. En las ciencias biomédicas que estamos estudiando, las ciencias biológicas fundamentalmente, los objetos son estructuras o son procesos, son cambios. La explicación de procesos requiere una técnica especial, primero describir sus componentes y luego cómo funcionan esto. La profundidad variable del contenido es una cosa importante a practicar también, en qué profundidad definimos algo y hacer ejercicios de definirlo en muy poca profundidad y en mucha profundidad.
y la clasificación por uno o más criterios. Cuando clasificamos a nuestros términos, tratar de clasificarlos por un criterio, por dos criterios y si es posible por tres criterios. Esto nos dará también vinculación entre los temas. ¿Qué veremos hoy? Hoy volveremos un poco sobre el tema de redes conceptuales y veremos el vínculo entre redes conceptuales. Si usted empieza a estudiar, para cada tema tendrá una red conceptual y luego el ejercicio interesante es en tratar de encontrar cuál es el vínculo que existe entre esas redes conceptuales. Por ejemplo, acá he construido dos redes conceptuales sencillas. Una que arranca a partir de lípidos, que la dividí en clasificación de lípidos y propiedades, mencioné algunas propiedades, en la clasificación hice una clasificación por la presencia de fósforo, por la posibilidad de ólipsis, por su estructura, y dentro de fósforo sin fósforo y con fósforo. En la otra red conceptual, a partir de célula, dividí núcleo, citoplasma y membrana, a su vez el citoplasma en citosol y organelas y así sucesivamente. Entonces, en esta red conceptual, nosotros podemos identificar, por ejemplo, dos términos que figuran en la misma red conceptual y esto permite una vinculación entre ellas. Esto es importante porque, como veremos más adelante, al encontrar vinculaciones entre las redes conceptuales, nos permitirá establecer lo que llamamos líneas conceptuales que veremos a continuación. Entonces, disponer de estas redes construidas a través de sistemas informáticos da duración al conocimiento, porque usted puede tener esto en un archivo organizado y recurrir a ellas, juntar las redes en una misma pantalla y tratar de encontrar estas vinculaciones. Use recursos informáticos para todo. No es únicamente el celular un recurso informático y menos las redes sociales. Utilice el recurso informático para organizar los contenidos. Haga un archivo donde estén los contenidos y vaya marcando con diferente color aquellos que ya entendió bien, con otro color los que entendió más o menos y con otro color los que no entendió. Use recursos informáticos para calcular el índice de avance de su estudio, para hacer las redes conceptuales, para hacer clasificaciones. ¿Cuáles son otros recursos auxiliares necesarios para el aprendizaje? Bueno, ya le voy anticipando que el idioma inglés es clave. Mantener idioma inglés en el aprendizaje es clave porque en poco tiempo deberá liberarse del idioma español porque prácticamente toda la información está en el idioma inglés. Y trate de manejar recursos informáticos con la computadora. Empiece, si no lo hace, con procesadores de texto, planilla de cálculo, graficadores, el uso de Internet para búsquedas adecuadas, el correcto manejo de correo electrónico y una buena colección de direcciones a quienes me puedo dirigir para consultar mis dudas, y mecanismos de almacenamiento y procesamiento de la información. Hágalo con tiempo, no espere a que la informática lo pase por encima. Muy bien. El tema siguiente que nos toca es los nodos de redes conceptuales. ¿Qué es un nodo? Un nodo es un punto en el cual una red conceptual se bifurca. Por ejemplo, acá tenemos un punto, una red conceptual, que está relacionado por una sola línea a otro término. En cambio, este está relacionado por varias líneas. Consideramos un nodo a los puntos que tienen más de una salida. Identificar los nodos son clave porque son los que nos permiten vincular redes conceptuales entre sí y establecer líneas conceptuales. La identificación de nodo es clave y son los conceptos sobre los que más debemos reforzar debido a su vinculación con el resto. Una vez que hago una red conceptual, debo centrarme en los nodos. En general, los nodos son clave en la vinculación de diferentes redes conceptuales, como dijimos recién, y la vinculación de redes conceptuales constituye una suprarred conceptual. Cuando volvamos un poquito para atrás, acá, yo tenía una red conceptual que está en azul, otra red conceptual que está en verde. Cuando las vinculé tengo una superred conceptual en la cual la célula quedó relacionada con los lípidos a través de dos puntos de conexión. Muy bien, acá tenemos otras redes conceptuales, una red conceptual que arranca de macronutrientes, nombra a todos los macronutrientes, propiedades que estuvimos viendo. Con algunas otras agregados. Entonces,
Por ejemplo, lípidos es un nodo porque está relacionado a 3 temas, no así ácido nucleico. Retículo endoplásmico rugoso también es un nodo, está relacionado a estructuras subcelulares y a su vez a todas estas, pero a su vez está relacionado a proteínas. Y dentro de los tejidos el adiposo es un nodo porque está relacionado a otros tejidos y a su vez a los lípidos que pertenecen a otra red. Entonces esto es relativamente sencillo mirando la red conceptual. Entonces cuando identificamos esos puntos son sobre los cuales debemos concentrarnos y tener las definiciones más fuertes, los ejemplos más claros y la práctica mejor hecha que sobre aquellos puntos que son libres en la red conceptual. Vamos a ver ahora las líneas conceptuales. La línea conceptual, ¿qué es? Cuando tenemos un término, es la sucesión de palabras que nos permite llegar hasta otro término que es de interés. Las líneas conceptuales permiten transitar de un tema a otro lo mismo que los nodos. ¿Sí? Redes conceptuales, nodos, líneas conceptuales obviamente están relacionados entre sí. Su ejercicio permite dirigir rápidamente una conversación a un sitio en particular. La línea conceptual la puedo establecer sin necesidad de una red o con una red. Por ejemplo, yo podría hacer una sucesión de palabras, la palabra nutriente, glucosa, absorción intestinal, vena porta, hígado, glucogenogénesis, glucógeno, glucagón, hipoglucemia. Establecer una sucesión de palabras pensando en algo. Por ejemplo, digo, bueno, entre los nutrientes tengo glucosa, la glucosa una vez que se encuentra en el intestino sufre absorción intestinal, luego la absorción intestinal por la vena porta va al hígado. En el hígado puede producir glucogenogénesis, cuyo producto es el glucógeno, y este glucógeno luego por acción de hormonas como el glucagón que se libera en hipoglucemia va a ser degradado. O sea que establezco una línea conceptual en base a un conocimiento organizado, a un proceso biológico que estamos estudiando. Entonces esto es un ejercicio interesante a hacer cuando uno lee un capítulo, lee un tema, prepara un examen, tiene una serie de palabras, de contenido, tratar de establecer estas líneas. Esta línea trazada en mi mente sin duda fue una búsqueda de relación entre los temas. No voy a elegir palabras al azar, sino que voy a ir pensando en algo que me permita elegir esas palabras para luego encadenarlas. La línea permitirá responder a preguntas sobre consecuencias y efectos inducidos por la hipoglucemia, como explicar las consecuencias que la glucogenogénesis tiene sobre la hipoglucemia o la acción de algunas hormonas. ¿Sí? Cuando yo he construido estas líneas, que no tengo por qué memorizarlas, son ejercicios que hago, pero que quedan construidos en mi mente, luego una pregunta en particular automáticamente me abre la línea. O sea, una pregunta sobre absorción intestinal automáticamente me está permitiendo hablar de los nutrientes que van por la vena porta al hígado y hablar de la glucogenogénesis o hablar de otros procesos si no es que estoy involucrando la glucosa. Entonces este tipo de ejercicio da una construcción del conocimiento interesante. La línea conceptual puede obtenerse a partir de una red conceptual o viceversa. Las líneas pueden ayudar a construir redes. Entonces acá como teníamos, esta es la red conceptual que vimos. Entonces yo identifico dos términos, digo, bueno, tengo macronutriente y estructura subcelular. La red conceptual, siguiendo las líneas, me permite a mí establecer, siguiendo las líneas de la propia red, me permite establecer una línea conceptual. Siempre que no se me corte la línea de la red, tengo una línea conceptual. Mi línea conceptual, ¿cuál sería? Estructura subcelular, retículo endoplásmico rugoso, proteína y macronutriente. He establecido una línea entre 4 palabras que me permiten de esta manera organizar una exposición. Por ejemplo, puedo decir, bueno, dentro de las estructuras subcelulares se encuentra el retículo endoplasmático rugoso, que es donde se sintetizan las proteínas. Dentro de las proteínas, nuestras proteínas celulares se sintetizan en el retículo endoplásmico rugoso, pero también en nuestros alimentos como macronutrientes ingresan proteínas. Entonces, esta sucesión de palabras me permite a mí armar una estructura con la cual puedo exponer un tema. Así podría trazar una línea conceptual que fuera desde acá y recorriera todo esto hasta acá, y luego con esas palabras tratar de elaborar
una exposición de 10, 15 segundos o hasta un minuto, con lo cual voy vinculando las palabras. Otro recurso interesante es lo que se conoce como la contrapregunta. Este mecanismo no es aplicable a exámenes, pero sí en otras situaciones. No se lo recomiendo en el examen, aunque en algunos ejemplos que vamos a ver, verá que es interesante. ¿Qué es la contrapregunta? Es cuando a una pregunta que alguien me hace, yo respondo con otra pregunta, como tirando la pelota al otro lado, y en vez de tener que responder yo, va a tener que responder la otra persona. Hay que ser muy cuidadoso con esto porque puede parecer una falta de respeto. Pregunta: ¿me indica alguna función de las proteínas? Supongamos que un profesor le dice: ¿me indica alguna función de las proteínas? Por supuesto. Una de ellas es la acción enzimática. ¿Por qué le interesan las funciones de las proteínas? Obviamente, si esta pregunta me la hizo un profesor en examen, no le voy a terminar la respuesta con esto: ¿por qué le interesan las funciones de las proteínas? El profesor me va a decir: no me interesa a mí, me interesa ver si usted la sabe. Entonces, esto para una pregunta, a lo mejor quizás un alumno en una clase me dice a mí: ¿me indica alguna función de las proteínas? Y por supuesto, le voy a decir yo. Una de ellas es la acción enzimática. Entonces yo al alumno le puedo decir: ¿por qué le interesan las funciones de las proteínas? Y lo voy a hacer hablar. Veamos la pregunta de un profesor. Esto sí, por ejemplo, una cosa así podría ser en un examen o en una clase con un profesor. El profesor dice: a ver, hábleme sobre la estructura del estómago. Entonces yo como alumno le hago una pregunta. O sea, en vez de responderle, le hago una pregunta. ¿Me permite hacer una breve descripción del aparato digestivo para ubicar el estómago y luego seguir con su descripción? El profesor me puede decir: sí. Entonces, ¿qué hago? No voy a hablar directamente del estómago, sino empezaré con la general del aparato digestivo. El profesor por ahí me puede decir: no, hábleme directamente de la estructura del estómago. Pero este tipo, digamos, de contrapregunta a una pregunta sería válida y es como que me abre más la posibilidad de lo que tengo que hablar. Y como dijimos, siempre es preferible hablar de cosas generales y luego ir a los particulares. No haga esto nunca en un examen. Por ejemplo, el profesor le dice: explique la estructura del ribosoma. Y yo le digo: ¿no tiene una pregunta más inteligente para hacerme? Obviamente ya voy a saber el resultado del examen si le hago esta contrapregunta a un profesor. Otro tema que vamos a ver hoy son las experiencias personales relacionadas al tema que estamos hablando. Mientras estudiamos es importante que tengamos otras inquietudes, por ejemplo, relacionarnos a grupos de investigación, leer trabajos de investigación, investigar en sitios confiables de internet sobre temas relacionados a la carrera que estamos haciendo. Esto nos irá dando un conocimiento más allá de lo que realmente tenemos que acreditar, pero esto muestra frente a la persona que me está evaluando una gran dedicación y compenetración con la carrera que estamos haciendo. Veamos algunos ejemplos. En el contexto de una explicación, hago un paréntesis introduciendo alguna experiencia personal vivida o bien de una lectura complementaria que sirva de jerarquización del tema. Por ejemplo, supongamos que yo vengo hablando y digo: bueno, en nutrición infantil el amamantamiento es recomendado dado que provee todos los nutrientes al bebé, además de desarrollar y fortalecer el vínculo entre la madre y el hijo. Quizás esto estaba dentro de los contenidos conceptuales que tenía que estudiar y lo expreso con claridad. Pero luego agrego algo que está más allá y que puede causar una buena impresión. Al respecto, he leído en fuentes confiables que la duración del amamantamiento tiene una relación negativa con la incidencia de cáncer de mama, cuello uterino y miometrio. Entonces le comento al profesor: esto lo leí en 3 metaanálisis hallados en un sitio de publicación científica. Esto lo leí, los 3 metaanálisis corresponden a publicaciones de los años 2011, 14 y 15 de la publicación England Journal of Nutrition. Este agregado, que no era un contenido requerido por la materia, va a estar mostrando que de alguna manera yo fui más allá de los contenidos y que he leído cosas relacionadas y encima de un rigor científico importante. Esto hay que ir haciéndolo, haciendo lecturas complementarias, no de cualquier sitio de internet. Asesórese de dónde tiene que estudiar, esto es bastante sencillo.
e irá encontrando la forma de ir introduciendo estas cosas que permitirán un diálogo de mucho más valor entre usted y el profesor. Bueno, muy bien. Con esto damos por finalizada la clase 8 de 8. Por lo cual, le aviso que en este momento damos por finalizado el curso. En este curso hemos vertido una gran cantidad de conceptos y recursos que sirven para un aprendizaje significativo. Está en usted que los empiece a aplicar, que construya el conocimiento granito de arena tras granito de arena. En estas cosas no hay que tener desesperación, tiene muchos años por delante, la construcción del conocimiento lleva décadas y lleva toda una vida, y puede ocurrir que aún al final de la vida todavía uno diga, me falta algo por construir. Pero en algún momento hay que comenzar. No se conforme solo con acumular contenidos que no tienen vinculación entre ellos y que a los pocos meses ya no sabe si los estudió o no. Espero que nos crucemos pronto, y si tiene inquietudes no dude en consultarme.